Hola, bienvenidos, bienvenidas a los jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. El día de hoy les tenemos una sorpresa que tiene que ver con dinosaurios mexicanos, así que váyanse conectando, esperemos que ya nos anden viendo acá por Facebook. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram y en Facebook estamos como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes como GeoExplora. Ahí nos pueden seguir y le pican en la campanita para que pues les avise sobre las conferencias que tenemos cada mes con especialistas de geología, paleontología, paleoarte, con diferentes charlas para ustedes. Y bueno, agosto, este verano, ya hemos hablado del registro fósil de manatís y ballenas en México, y hablaremos de dinosaurios, también vendrán desde Colombia, hablamos de las aves del terror, y bueno, espirales del tiempo, amonites como relojes geológicos. Así que no se pierdan cada una de nuestras transmisiones que tenemos por acá todos los jueves a las 18 horas. Y bueno, invitarlos si tienen un pequeño geoexplorador que es paleontólogo en casa, pues tráiganlo para los talleres sabatinos que tenemos cada sábado a las 11 de la mañana. El próximo sábado vamos a hablar de descubre el permafrost, todos esos organismos que se han encontrado a partir de que tenemos este cambio climático que está derretiendo el permafrost y nos deja ver el registro fósil que hay en ellos. Y el 23 de agosto tenemos tenemos un taller de paleoarte, cachorros congelados. Así que, pues no se lo pierdan, cada sábado tenemos una actividad diferente. Y bueno, los que hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres en temas de biología, paleontología y geología para apoyar sus clases. Nos pueden escribir y con mucho gusto les compartimos estas actividades. Y bueno, este 16 de agosto nos vamos a la expedición Edad de Hielo a visitar tres yacimientos fósiles que contienen megafauna. Y vamos primero a la IFA a hablar de los descubrimientos que hicieron por ahí. Después nos vamos a Tocuila, donde don Celso nos abre literalmente su casa. Y terminamos en una estación del metro donde nos despide un mamut. Y bueno, también el 30 de agosto, recordarles que nos vamos al volcán Xitle, ubicado al sur de la Ciudad de México. Salimos desde el metro Nativitas. Y esta es una salida de un solo día, senderismo interpretativo con geocientíficos y vamos a visitar este volcán que hizo erupción hace mucho tiempo, ahorita ya está dormidito, entonces lo visitamos de manera segura y nosotros les damos todo el equipo necesario. Vamos a visitar su cráter y después nos adentraremos a los túneles de lava, así que pueden apartar sus lugares. Y bueno, el día de hoy tenemos una charla muy interesante titulada Los dinosaurios pico de pato vivían en manadas, descubriendo las dinámicas poblacionales de los hadrosauroideos mexicanos, con Patricio Gabriel Ocampo Cornejo, que lo voy a presentar. Es un divulgador científico especializado en paleontología, paleoartista e investigador independiente chileno. Cuenta con estudios en biología marina y diseño gráfico, además de tener tres diplomados de postítulo, uno en museología y museografía por la Universidad de Santiago de Chile, otro en paleontología y patrimonio paleontológico por el Instituto Zacatenco de Cultura y uno en comunicación pública de la ciencia por la Universidad de Santiago de Chile. Es socio de la Sociedad Chilena de Ciencias del Cuaternario y socio fundador de la Sociedad Chilena de Paleoarte y Divulgación, y actualmente se desempeña como su presidente. A su vez, es socio honorario de la Sociedad Científica Universitaria de Paleontología de Bolivia. En el ámbito del paleoarte, su línea de trabajo va en el desarrollo del paleoarte latinoamericano y paleoarte inclusivo para personas con discapacidad visual. En el área científica, sus líneas de trabajo van desde la etnopaleontología hasta las estimaciones de tamaños y masas corporales en vertebrados fósiles mediante análisis alométricos. Pues bienvenido, Patricio, desde Chile, para todos los que están conectados. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches acá en Chile ya, buenas tardes para México. Me encuentro muy feliz y agradecido de estar acá presente, de que me hayan invitado. Estoy un poco nervioso, debo decirlo, pero no, muy feliz, muy contento y muy honrado de que me hayan considerado para justamente hablar de este tema que tiene que ver justamente con una investigación que hemos publicado el mes pasado. Wow, oye, me encanta que te dedicas al paleoarte y como que mezclas justo la paleontología con tu arte, ¿no? Y que le estás dando mucho punch al paleoarte latinoamericano. Qué padre.
Sí, muchas gracias. De hecho, sí, nosotros acá, así brevemente, en Chile empezamos con los eventos de paleoarte en 2013, así que hace 2 años cumplimos 10 años, ya llevamos 12 años desarrollando el paleoarte en Chile y hemos tenido la suerte de poder fomentar también el desarrollo del paleoarte en otros países vecinos, como por ejemplo fue Perú en 2018 y en Colombia 2022, ¿cierto? Y Bolivia también. Entonces, Argentina no tanto porque Argentina nos lleva ventaja en cuanto a paleoarte y paleontología como 100 años a nosotros, pero el resto de los países sí hemos podido hacer muy buenos lazos y ayudar lo más posible en fomentar el desarrollo a nivel continental. No, hombre, y tienen unas joyas de artistas que eh, son tan jóvenes que yo me quedo sorprendida de las cosas que hacen. Qué padre. Sí, sí. De hecho, justamente lo que voy a mostrar hoy incluye mucho paleoarte también para que... Wow, Mucho paleoarte muy bien. latinoamericano, de hecho, es 100% latinoamericano lo que voy a mostrar hoy. Perfecto. Bueno, pues no te quitamos más el tiempo. Adelante, el espacio de GeoExplora es tuyo y voy a estar aquí tras bambalinas por si algo ocurre. Perfecto. Voy a compartir entonces. Yo te digo si ya se ve. Espera un momentito. Ahí está. Listo. Se ve. Sí. Perfecto. Bueno, como bien eh, dijo nuestra estimada, esta charlita breve se llama Los dinosaurios pico de pato vivían en manadas y se basa justamente en algo que publicamos nosotros el mes pasado, en julio, específicamente el 15 de julio, sobre un análisis de densidades poblacionales en hadrosauroideos mexicanos justamente. Como bien me presentaron, mi nombre es Patricio Campo Cornejo, yo soy parte de la Sociedad Chilena de Paleoarte y Divulgación, y primero que todo quiero agradecer públicamente al paleoartista mexicano Camus Altamirano por darme la facilidad de prestarme sus obras y autorizarme a utilizarlas en esta presentación. Y como verán también hay harto paleoarte de otros autores latinoamericanos que también ahí salen con sus créditos para que los puedan ver y observar y admirar. Bien, no voy a ir tanto rimbombante, ¿cierto? Con respecto a la introducción, como bien les decía, nosotros estos análisis de densidades poblacionales en hadrosauroideos mexicanos lo estuvimos trabajando hace un par de años ya y fue algo que costó que saliera y voy a hablar justamente de eso también, pero fue algo que se publicó oficialmente el 15 de julio de 2025, o sea, hace casi un mes atrás, en la revista Evolving Heart. Em, si bien es cierto, estaba disponible en su versión preprint, o sea, versión previa a la final, ¿cierto? Desde el 2 de julio, fue el 15 la fecha en que salió oficialmente y de por sí los invito a buscar el artículo, está en internet, tiene un permiso de 50 días para que lo puedan descargar gratuitamente, así que para que aprovechen, ¿cierto?, directamente desde la página de la revista. Y bueno, y si por X razón ustedes pasan estos 50 días y no tienen acceso ya al paper, nos pueden escribir a buscarlo en ResearchGate, ¿cierto?, en esta plataforma, esta red social de investigadores, que con gusto nosotros se lo compartiremos. Y justamente algo que quiero, antes de empezar a hablar de lleno de lo que hicimos en este trabajo, es justamente hablar sobre una realidad de los papers que tal vez la comunidad entusiasta de la paleontología no sabe o desconoce, porque tampoco es algo de lo que mucho se hable realmente, que son los tiempos de trabajo y los tiempos de publicación. Por ejemplo, este trabajo que hicimos con, bueno, se ha hecho de paso, todos los colegas de coautores son mexicanos menos yo. Yo soy el único chileno en el paper. Nosotros trabajamos esto aproximadamente 2 años y empezamos a tratar de publicarlo a finales de 2023 aproximadamente. Entonces, fíjense, se publicó ahora, a mitad de año más o menos, de este año. Por ende, a veces las personas piensan que la publicación de un paper es algo muy rápido, que pasa menos de un mes y ya se publica, y no es cierto. Los tiempos de trabajo de por sí son bastante grandes para poder, en el caso de nosotros, por ejemplo, esto es un estudio bibliográfico, por ende, recolectar toda la información, cruzar los datos, revisar, depurar las bases, las matrices, es un tema que toma tiempo.
Y luego de eso tiene que ver el tema de la publicación. Se manda a la revista y ver qué dice la revista, si lo recibe, si lo acepta, si hace revisiones, el tiempo para corregir esas revisiones, volver a enviarlo, etcétera. Y como ejemplo de ello, les traigo un caso, que es un caso chileno justamente, para hacer un poco de promoción también para Chile, que es nuestro famoso Chilesaurus, el dinosaurio que lleva el nombre de nuestro país, ¿no? Este dinosaurio tan peculiar que los últimos años ha pasado de ser un terópodo hasta un ornitópodo basal, de hecho hasta un sauropodomorfo se habló, y últimamente volvió a ser un terópodo, pero aún está por verse cuál es su posición filogenética correcta o estable, o definitiva, mejor dicho. Resulta que este dinosaurio es el mejor ejemplo que yo les tengo para poder demostrar lo a veces tardado que es el proceso de publicación de un nuevo dinosaurio o de un paper en general. Por ejemplo, les muestro esta línea de tiempo. Los descubrimientos de los primeros fósiles hechos por Diego Suárez, que gracias a él lleva su nombre, ¿cierto? Diego Suárez, que era un niño de 7 años que encontró los primeros fósiles, fue en febrero de 2004. Luego, recién en 2008 se descubren nuevos especímenes y no pasaría hasta 2015 en que se publique esto oficialmente como paper, ¿cierto? Como artículo científico en la revista Nature. Fíjense, son 11 años de trabajo y publicación. ¿Y por qué hablo de esto antes de iniciar con el tema de las densidades poblacionales? Y es porque me he topado con muchos medios de comunicación y también en el ámbito de divulgación, muchas personas que creen que los dinosaurios, por ejemplo, cuando sale la noticia del descubrimiento de Chilesaurio en 2015, como que se descubrió ese mismo año y que es algo que pasó recién. Y no es verdad, a veces los descubrimientos tienen 20, 30 años de historia y recién después de todo ese tiempo de trabajo se publican. Entonces, quería aprovechar este espacio para dar esa reseña y hablar un poco de esta realidad, qué pasa en el tema de las publicaciones científicas, porque muchas veces pasa que se demora mucho tiempo en publicarse los papers y también para que aprendamos a valorar también el trabajo que hay detrás y que las cosas no son inmediatas realmente, al menos en ciencia y más en paleontología que se ha hecho de paso, tampoco tienen por qué ser inmediata. O sea, estamos hablando de que estos fósiles han esperado millones de años por ser descubiertos, así que esperen 1 o 2 años más tampoco tiene mucha relevancia. Bien, ahora sí, pasemos de lleno al tema de que nos acontece, ¿cierto? Que nos convoca, que es si los dinosaurios pico de pato andaban en manadas oficialmente o no, o sea, algo real, pruebas. Bueno, resulta que lo que primero deberíamos nosotros tratar de hacer es algo llamado actualismo, ¿no? Es revisar, primero, nunca olvidar que los dinosaurios no son monstruos, no son máquinas de matar. En el caso de los carnívoros, ¿cierto? Sedientas de sangre que matan todo lo que se mueve. No, son animales, o bueno, eran animales. En el caso de los no avianos, ¿no? Eran animales, por ende seguían las mismas leyes de la física y biológicas de hoy en día y por ende sus comportamientos probablemente eran muy similares a los de los animales. Y en eso nos basamos cuando nosotros ocupamos el actualismo, que es justamente comparar comportamientos actuales con los pasados. Tenemos claro de que existen grandes herbívoros, ¿cierto? De gran tamaño y tonelaje, como pueden ser estos elefantes africanos que tenemos acá, la Oxodonta africana. Y ahí nosotros tenemos pruebas directas de ellos hoy en día teniendo un comportamiento gregario, un comportamiento de manada, un comportamiento social. Pero la pregunta es, ¿los hadrosauroideos, especialmente los mexicanos, tenían este tipo de comportamiento? ¿Andaban en manadas? Y de ser así, ¿eran manadas de muchos individuos o eran manadas de pocos individuos? O tal vez no andaban en manadas y tal vez andaban solos, por ejemplo, o en parejas, o un grupo familiar chico de una madre con sus crías o una pareja con sus crías, por ejemplo. Y algo que nosotros justamente queremos revisar, ¿cierto? E ir con este estudio más allá de la suposición y de la especulación de ello, ¿vale? Tratando de ofrecer pruebas reales, matemáticas y estadísticamente importantes, relevantes, ¿cierto? Que nos puedan justificar si realmente estos animales podían o no andar en manada y más importante aún, si el medio ambiente era capaz de sostener estas manadas. Acá tenemos una ilustración de Kelum mapusaura,
que es un hadrosaurideo sudamericano, específicamente argentino, en una obra de paleoarte del paleoartista chileno Nahuel Vázquez. Así que eso, entonces, esta obra de paleoarte que estamos viendo, que puede ser muy bonita y algo que tal vez para nosotros puede ser una obviedad, sí, estos animales andaban en manada, deja de ser una obviedad cuando necesitamos respaldar esas afirmaciones con evidencia que sea irrefutable. En este caso, nosotros lo que hicimos fue usar la matemática, como bien aparece en este meme, para poder comprobar la hipótesis de si eran o no capaces de andar en manada y, más importante aún, si los medio ambiente en el cual se movían ciertos estos animales eran capaces de soportar la existencia de estas manadas. Entonces, ¿qué hicimos como equipo? Bueno, la metodología, ¿cierto? Hicimos una revisión bibliográfica, o sea, tomamos todo lo que es la literatura científica, artículos científicos anteriores, libros publicados, etcétera, que nos dieran información fehaciente sobre los hadrosauroideos mexicanos. Acá tenemos una de las gráficas que pueden encontrar en nuestro paper, ¿cierto? Que es de las siluetas de los hadrosauroideos mexicanos que fueron tomados para este caso de estudio. Se ha dicho de paso, ustedes los mexicanos, yo admiro un montón porque solo en hadrosauroideos tienen más dinosaurios que Chile. En Chile tenemos 5 dinosaurios ahora, entonces es impresionante, así que nada, un aplauso para el patrimonio paleontológico mexicano. Bien, acá tenemos justamente un mapa que también lo pueden encontrar en el artículo científico, ¿cierto? Que muestra las localidades, ¿cierto? De dónde fueron o dónde se encontraron estos grandes hadrosauroideos mexicanos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en Baja California Sur, Baja California, en verdad, a Magna Paulia laticaudus. Tenemos en Michoacán a Huehuecanautulus tiquichensis, y en Coahuila tenemos a Tratolophus, Belafrons, Latirrinus y Coahuilasaurus, más allá de un también Lambeosaurino indeterminado y un Edmontosaurino indeterminado. ¿Y qué hicimos nosotros, aparte de tomar y recopilar toda esta información bibliográfica sobre estos hadrosauroideos mexicanos? Hicimos algo que le podríamos llamar paralelismo, que fue buscar lo que se llaman equivalentes ecológicos en animales actuales. ¿Y en dónde los encontramos? En mamíferos herbívoros de gran tamaño. No voy a decir megafauna porque usualmente el término se suele utilizar en paleontología para, si bien es cierto, mamíferos, ¿cierto? Pero animales de cierta talla que están extintos. Entonces vamos a decir mamíferos herbívoros de gran tamaño. Por ejemplo, perisodáctilos como pueden ser los rinocerontes, ¿cierto? Artiodáctilos, como puede ser los camellos, las jirafas, o proboscidios, como puede ser el elefante africano, en este caso el de sabana, la Loxodonta africana. También utilizamos a Loxodonta cyclotis, el de bosque, ¿cierto? O Alephas maximus, que es el elefante asiático. Bueno, solo de la matemática más densa voy a hablar en este punto ya para que no se asusten porque no voy a entrar en lo que es el meollo de matemática del asunto porque es medio complejo y no quiero espantar a nadie con el tema, pero que sepan que nos basamos en un estudio también hecho anteriormente por el primer autor, nuestro querido colega Francisco Paco Jiménez Moreno, ¿cierto? Que publicó en 2021 que es este paper que habla sobre un modelo matemático en el cual se calculó la población de Mamutus columbi, este proboscidio de grandes tamaños propio de lo que es Norteamérica, especialmente en México. Entonces lo que hicimos fue tomar este modelo, pero realizarle las modificaciones pertinentes para que fuera aplicable a hadrosauroideos. En este punto sí me voy a detener un poco más porque esta es mi área de especialización. Parte de lo que hicimos fue estimar los tamaños corporales mediante la masa corporal, ¿vale? Eso lo hacemos a través de las estimaciones alométricas. La alometría lo que habla es sobre cómo ciertas partes del organismo, en este caso para la paleontología funciona mucho las medidas óseas, los huesos, ¿cierto? Crecen de manera directa o indirectamente proporcional a el resto del cuerpo, ya sea longitud total o masa corporal. Entonces,
Lo que nosotros hicimos acá fue tomar una medida en específico, que es la longitud total, que en este caso la medimos desde la punta del hocico, ¿cierto? Hasta la punta de la cola, o sea, todo el cuerpo. Y eso lo sacamos mediante revisión bibliográfica, o sea, de la literatura. Y lo que hicimos fue tomar este paper de Frank Sivacher, que es muy bueno, el de 2001, el cual nos entrega muchas herramientas y varias fórmulas alométricas para hacer estimaciones de masa corporal basados en la longitud total. Esta es la fórmula que aplicamos. La masa corporal es igual a 11,81 multiplicado por la longitud total, que tenemos que tenerla, elevado a 2,66. Algo importante es que la masa, en este caso, está en kilos. Es importante mantener las unidades bien. La longitud está en metros. Y algo también importante, de lo cual quiero hablar brevemente, es el R cuadrado. En estos tipos de análisis alométricos, el R cuadrado es un indicador importantísimo. El R cuadrado, entre más cerca de 1 sea, mejor es, más fiable o más verdadero o más plausible es la estimación que se está haciendo. Pero si llega al 1, ya no sirve, porque significa que los datos son perfectos, ideales, cosa que no existe en la vida real, y probablemente incluso se pueda estar hablando de falseamiento de datos. Así que es importantísimo en un análisis alométrico que el R cuadrado sea, por ejemplo, sobre 0,5, tal vez sobre el 0,7 en adelante, y que llegue lo más cerca del 1 sin ser 1. Ahora, yo también, alguien pensará, bueno, pero tal vez yo estoy haciendo este análisis, tengo una muestra muy chiquitita, 5, 7 animales, hago la nanometría y me da 1. Bueno, puede pasar, y claro, uno dirá, pero yo no estoy falseando los datos. Sí, pero puede pasar con muestras chicas. Con muestras muy pequeñas, puede pasar que el R cuadrado sea igual a 1. La única forma de solucionar eso y que se estabilice el R cuadrado y por ende la fórmula es introduciendo más datos a la matriz. Por ejemplo, 10 individuos o 10 taxones, por ejemplo, 10 especies de dinosaurio, en este caso, o 20 y así. Entonces, esa es la forma. Y también quería aprovechar en la instancia para aclarar algo bastante importante sobre estas estimaciones alométricas, y es que cuando nosotros hablamos de estimaciones de tamaño, por ejemplo, masas corporales eh, o longitudes totales, hablamos justamente de, más que nada, promedios, no una medida única del organismo, porque eso no existe en la vida real. Un ejemplo es, por ejemplo, Loxodonta africana, el elefante africano de sabana, que más o menos el rango de masa, de peso, ¿cierto? Va de entre las 3 a las 6, 6,9 toneladas aproximadamente. Ese es el promedio. Pero el mayor registro de masa para el récord, para la oxonta africana, fue de 10,4 a 10,6 toneladas aproximadamente, si no estoy equivocado, mal recuerdo. Entonces, con esto les quiero demostrar que en verdad cuando nosotros obtengamos un valor, ese valor puede ser el promedio, puede ser el mínimo posible, el máximo posible o un rango entre medio, pero nunca va a ser una medida única, porque eso en la vida no existe. Incluso si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo súper controlado, una población de ovejas en una granja, siempre va a existir entre todas esas ovejas que yo tenga en mi granja lo que se llama la variación intraespecífica. O sea, entre cada individuo de oveja, aunque tengan toda la misma edad, por ejemplo, y coman lo mismo todos los días, van a haber diferencias en tamaño y masa corporal. Así que eso, quería aprovechar esta instancia para dejar eso claro porque a veces me he topado en redes con temas problemáticos y bastante preocupantes con respecto a personas que se pelean por un par de centímetros más, un metro más para acá, un metro más para allá, cuando hay que entender de que en la naturaleza no existe el valor único, sino que existe el rango y por ende un promedio. Bueno, acá tenemos el gráfico, ¿cierto?, que hicimos de la masa corporal versus la longitud total. Podemos ver ahí el R cuadrado, ¿cierto? 0,99. Y aquí les muestro yo la tablita. Esta tablita, voy a mostrar la tabla resumen que va al final del paper, pero le armé esta tabla para que la puedan ver. Acá tenemos las masas corporales en kilogramos, por ende se leen como toneladas como 1,3 y así.
pueden ver los distintos taxones de hadrosauroideos mexicanos y pueden ver que las masas van desde el límite inferior de 1.3, casi 1.4 toneladas, hasta el límite máximo superior de Magna Paulia laticaudus con casi 10 toneladas de peso. Entonces, al ver este rango de tamaños y de masas corporales, nos hace más sentido el hecho de que mamíferos de gran tamaño, actuales herbívoros, puedan ser equivalentes ecológicos válidos. Justamente, como les hablaba, el mismo elefante africano, por ejemplo, de sabana, loxodonta africana, o puede ser los rinocerontes, el rinoceronte negro, por ejemplo, etcétera. Y otra cosa que hicimos también fue las estimaciones de consumo de alimento. En esto nos basamos en estos dos libros gigantescos, son muy grandes, que son lo que se llama el manual de los mamíferos caminantes, ¿cierto?, del mundo, de Ronald Nowak, en la sexta edición, y bueno, y están dos volúmenes. Ustedes preguntarán qué trata cada volumen. Bueno, el volumen uno, que está en esta imagen a la izquierda, ¿cierto?, trata sobre toda esa lista, voy a ocupar el puntero, esa lista de mamíferos, mientras que el volumen 2 trata sobre toda esta otra lista. Entonces nosotros, basado en estos libros, pudimos extraer lo que propone NOWAC como un índice de consumo de alimento diario, que habla de que es cerca del 4% de la masa corporal aproximadamente. Y esto se mide en kilogramos por día. Y con respecto a todo ello, nosotros tomamos esto, lo metemos en nuestro análisis y nos da los siguientes resultados. Acá tenemos uno de los gráficos que van a poder ver en el paper. Yo ocupo este de Tlatolophus galorum para que como ejemplo, ¿cierto? Tenemos estas tres variantes que son la línea negra, que es la superior, ¿cierto? Es la alta productividad de alimento, por ende en el medio ambiente hay abundancia de alimento. La línea azul, que es la media, es la producción de alimentos medios, justamente, lo que podríamos nosotros denominar como condiciones normales, ¿no? Y la línea café, que es la inferior, ¿cierto? Habla de un ejemplo, ¿cierto? De un escenario donde el ambiente tiene una baja producción de alimentos, por lo tanto habla de un estrés ambiental. Bueno, asimismo, lo hicimos con todos los otros hadrosauroideos mexicanos, ¿cierto? Y obtuvimos estas gráficas, que yo sé que tal vez esta gráfica a mucha gente le puede no decir nada, pero tranqui que voy a explicar qué significan estas gráficas en las siguientes diapositivas. Acá tenemos la tabla resumen de nuestro trabajo, ¿cierto? Donde nosotros lo importante, al menos para mí es muy importante, mantener todo bien ordenado para que no solamente yo lo entienda, sino que lo entiendan también mis colegas de trabajo y también, por favor, lo entienda el público, ¿vale? Ya sea el público especializado científico al cual se le va a publicar este paper o incluso a el público general no especializado que es digno de la divulgación. Por ejemplo, en la columna A tenemos las referencias, lo que es la bibliografía, ¿cierto? Los distintos papers del cual sacamos los datos. En el B tenemos lo que es el código de colección, ¿vale? De estos ejemplares. En el C tenemos el taxón la especie o género y especie. En el D tenemos la edad, en este caso son campanianos y aizantonianos, que es eso. Es parte de lo que es la escala cronoestratigráfica geológica, ¿cierto? Tenemos la longitud total en metros. Acá tenemos claramente, por ejemplo, perdón, esto está en milímetros, mi error, está en milímetros, ¿vale? Son 11.000 milímetros, por ende son 11 metros. Así que sí, es mi error. Yo me equivoqué en esa parte. Y la masa corporal en kilogramos, por ejemplo, acá sí está bien, tenemos las distintas masas desde los 1.387 kilogramos de Huehuecana utlus hasta las prácticamente, ¿dónde estás? Acá, casi 10 toneladas de Magna Paulia. También tenemos el consumo de kilogramos por día, estimado, ¿cierto? Y ya las siguientes tres columnas no hablan sobre las densidades poblacionales. La primera, la columna H, nos habla de la densidad poblacional promedio, y esto está en la medida de individuos por kilómetro cuadrado. Y las siguientes van a ser, primero, la densidad poblacional mínima, también en la misma medida,
y la densidad poblacional máxima. Y algo que les quiero mostrar y que lo voy a explicar en la siguiente parte, que son las conclusiones, es que fíjense, por ejemplo, nuestro pequeñín, por decir pequeñín, igual más de 1 tonelada, no es pequeño, pero tenemos que nuestro querido Huehuecanautlus tiene una densidad promedio, ¿cierto? De 0,69 individuos por kilómetro cuadrado y que, si no me equivoco, es la mayor de toda la tabla. Mientras que si vamos a justamente Magna Paulia, que coincidentemente el taxón con mayor masa y tamaño corporal de lo que nosotros estudiamos, nos tiene el índice o la densidad poblacional promedio menor de toda la tabla, con 0,13. Y esto está totalmente relacionado, lo voy a mencionar ahora. Entonces, ¿vivían en manadas según esto? Muy posiblemente. A lo que voy es que nuestro análisis respaldan que los ambientes pudieron sostener, cierto, en el pasado, en mayor o menor medida, manadas de estos animales. Pero algo importante a tener en consideración es que, como lo vimos ahora recién en la tabla, aparentemente a mayor tamaño de los individuos de esta manada es menor el sustento de recursos ambientales que puede otorgar el medio ambiente a estos animales, por ende, menor es su densidad poblacional, lo cual tal vez ustedes dirán, bueno, es como medio obvio, ¿no? Sí, pero es distinto especular a que es obvio a tener una evidencia matemática y estadísticamente importante, ¿cierto?, que nos indique esto. Entonces sí, probablemente las manadas de Magna Paulia hayan sido de pocos individuos, para poder sostenerse en el tiempo y no agotar todos los recursos, mientras que las manadas tal vez de hadrosaurideos más pequeños pueden haber sido de cientos de individuos. Y a futuro lo que nosotros queremos probar, ¿cierto?, es tomar estos modelos y aplicarlos por ejemplo, a hadrosaurideos del cono sur de Sudamérica, como pueden ser Kelumapusauria, ¿cierto? Guayasaurus o el mismo Goncoque nanoi, que es el único hadrosaurideo que tenemos en Chile. Y también, ¿por qué no aplicarlo a otros ornitópodos, por ejemplo? Y así ir probando esto e ir viendo y jugando, ¿cierto? Con esto, que también hay un parte de juego en esto de buscar la respuesta científicamente, con respecto a otros tipos de dinosaurios. Así que eso es por mi parte por ahora. Los dejo aquí con una ilustración de Concoque Nanoy del paloartista chileno Carlos Espinosa y del mismo Concoque Nanoy, pero en una animación hecha por el paloartista chileno Gabriel Díaz Yantén. Así que eso es por mi parte. Espero no haberlos aburrido con la explicación. Vuelvo a dar las gracias a ustedes por estar presentes. Gracias a GeoExplora por invitarme. Gracias a Camus Altamirano por el permiso para usar las ilustraciones. Y también a los paleoartistas latinoamericanos y a los chilenos específicamente que utilicé su obra en esta presentación para también darles visibilidad y que puedan apreciar el increíble talento que tenemos a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Wow, qué bonita presentación nos armaste. Muchísimas gracias. A mí siempre me gusta que vengan a explicar como el paper, porque pues pocas personas se van a aventar, leerlo completo, entenderle la matemática. Yo traté, pero así dije, oye, it's too much, me voy a esperar a que los expliques. Y la verdad es que nos lo explicaste súper bien. Eh, este estudio yo sabía que Francisco lo había aplicado para mamuts y me llamó mucho la atención. Es más, él vino aquí a explicarnos también cómo lo había realizado y estuvo, la verdad es que fue muy buen trabajo. Me sorprendió mucho que lo pudo jalar a los dinosaurios y también quedaron cosas como, pues, muy interesantes, muy relevantes, ¿no? Me llama la atención eso de Magna Paulia y el Huehuecanautlus, que creo que son los que están más contrastantes en los Claro, en los resultados, extremos, ¿no? porque nuestra Magna Paulia era de las grandotas, o sea, era Efectivamente. muy, muy, muy grande. Pero entonces, eh, efectivamente, estamos pensando que se movía en grupo, pero que los grupos, por el tamaño que tiene y por el ecosistema que lo sostiene, no podían ser muy grandes. Efectivamente. Y bueno, como vieron en el mapa, existen varios taxones de la misma época, ¿cierto? En el mismo lugar, por ejemplo, en Coahuila.
Entonces, ¿qué pasa ahí? No solamente, digamos, entonces tendría que haber manadas de muy poco de todo para que estén todo al mismo tiempo. Pero recordemos, por ejemplo, que hoy en día, una vez más aplicando actualismo, en la sabana africana, por ejemplo, tenemos comunidades de cientos de ñus, cebras, etcétera, que se alimentan de plantas en la misma zona al mismo tiempo. La diferencia y lo que permite que esto ocurra sin generar competencia ni se desplacen, ¿cierto? Desplazar me refiero al competidor, es la separación de nicho, la especialización del nicho, en que recordemos que todos estos animales herbívoros de la sabana africana se alimentan, tal vez incluso de la misma planta, pero no de la misma estructura de la planta. Y eso permite justamente que al alimentarse de distintas fuentes específicas, no se hagan competencia y puedan convivir todos sin agotar los recursos del medio ambiente. Es como, por ejemplo, lo que se ha postulado para los cuellos largos, los saurópodos, que probablemente los saurópodos de cuellos más largos y no verticales, pero sí con una tendencia hacia la verticalidad, pudieron haber alcanzado lo que son las copas de los árboles y las ramas altas, mientras que algunos dinosaurios saurópodos más como los diplodócidos, ¿cierto? Con estos cuellos horizontales, o los dicraosaurios, tal vez eran ramoneadores de término medio o bajo, y eso permitiría tener distintas especies, toda una comunidad de muchos cuellos largos viviendo juntos sin que agoten sin definitivamente el competencia. ambiente. Exacto, Claro, alimentándose como de diferentes, eh, no sé, no plantas, pero a lo mejor hasta diferentes partes de la misma planta, no sé, claro, recursos, ¿no? Y oye, exacto. oye, eso también me llevó a pensar, como paleontóloga, Ujú. es más probable que nos encontremos entonces más fósiles de Huehuecanautlus porque pudieron ser grupos más abundantes. Mira, justamente puede haber un tema de que, claro, o sea, más que tal vez encontrarlos, veámoslo como que era más plausible que se fosilizaran porque son muchos más. Ok, Pero ahí justamente, y me recuerda a lo que se hablaba el año pasado sobre la formación Hell Creek en Estados Unidos, que es el cerco de conservación. Que claro. recordemos que también pasa de que, por ejemplo, animales grandotes como Magna Paulia, tal vez era más posible que se fosilizara el esqueleto o parte de él, que de, por ejemplo, ornitópodos mucho más pequeños, aunque fueran más abundantes. Sí, sí, sí. ¿Por Entonces, qué también pasa hay... eso? Magna Ujú. Paulia creo que hay más registro fósil que el Huehuecanautlus, que nada más es uno, y que pobrecitos de ustedes, porque les dejó difícil el nombre Ángel, ¿no? Bueno, a todos nos Me está costó- costando trabajo, pero está esta onda de ponerles nombres en náhuatl, y sí cuesta el Huehuecanautlus tiquichensis, sí, sí cuesta cuesta. trabajo. Y bueno, a mí me cuesta más aún porque para mí no es natural el náhuatl, entonces cuesta. Bueno, Sí, acá en Chile también se ha dado mucho el uso de mapuzungún, o mapudungún también dicho, que es la lengua del pueblo mapuche también. los O algunos mapuches, nombres, claro, por sí, ejemplo, me recuerda algunos nombres por ejemplo, con Coquenanoy, ¿cierto? Que no está en mapudungún, ¿cierto? Sino que Tanaóniken, si no me equivoco, que es un pueblo originario del extremo sur. eh, Ahora, por ejemplo, salió Yeuterium, que también, si no me equivoco, también está en Aoniken, entonces, órale. Sí, sí, sí. Bueno, pues está bien reconocer las raíces de donde se van generando los estudios y donde se generan los descubrimientos al final. Sí, y te platicaba efectivamente, que del Huehuecanautlus, pues no hay mucho, o sea, nada más hay un individuo. Y ahí también el sesgo está en que los descubrimientos de Magna Paulia son en Baja California, donde pues los gringos vinieron mucho tiempo a hacer exploración. Y de hecho, mucho del claro, registro de Magna Paulia estaba en San Diego, ni siquiera estaba en México. Y de Huehuecanautlus, pues lo hizo Ángel, ¿no? Y Huehuecanautlus está en Michoacán y también es una zona muy caliente por el narcotráfico. Entonces, aunque haya muchos, ah, no podemos claro, hacer campo tan intenso, ¿no? Sí hay un claro, sesgo de fosilización, hay un sesgo de estudio, hay un sesgo de campo, de todo. de explotación también, pero explotación me refiero a extraer los fósiles para estudio, ¿no? Sí, 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 pero está interesante esto que plantean de que la cantidad de individuos que podrían estar en el ecosistema, pues también te da pistas de qué posibilidad hay de que los puedas encontrar en el área, ¿no? Claro. Y bueno, lo que me planteas sobre el tema también sociocultural,
de la zona donde estamos encontrando, da incluso para estudios etnopaleontológicos bien importantes sobre cómo Sí. justamente la atmósfera, entre comillas, el medio o sea, perdón, sociocultural y político también del país o de una provincia, una región, como decimos acá en Chile, pueda influir en los estudios paleontológicos, que a veces la ciencia parece ser tan ajena a lo social, tan ajena a lo humano, Oh, cuando en verdad en estos casos podemos ver justamente cómo están profundamente enraizados y entrelazados los temas. sí, totalmente, totalmente. Oye, y Magna Paulia y el Huehue fueron como los 2 extremos, y los Claro, demás, o sea, Belafront, Stratolophus, ¿esos cómo los interpretan? esos obtuvieron valores más o menos sobre las 2 toneladas y 3, y luego ya saltábamos a las 6 toneladas más o menos. Así que eso yo creo que sí podríamos hablar de unos animales que tal vez no eran así de cientos de miles, por ejemplo, como tal vez nosotros podamos imaginar lo que vemos nosotros en el Serengeti, por ejemplo, en África, pero tal vez sí sus cientos en un medio ambiente, versus lo que no podría haber hecho Magna Paulia de tener, por ejemplo, una migración de 200 individuos tal vez, porque 200 individuos, no todos adultos, pero la gran mayoría de gran tamaño, es un estrés importante para el medio ambiente. ¿Y ustedes están considerando que se mantenían en un solo ecosistema o que migraban? Justamente también ese es un tema que los tratamos en el paper, y justamente también hablamos de lo que es el promedio, ¿cierto?, de movimiento de estos animales, lo que es habitación, ¿cierto?, de mantenerse en ese lugar, y sí, justamente hablamos de que muchos de estos animales, por ejemplo, más grandes, si no podían mantener un número alto en su población, tal vez sí mantenían un tema de movimiento constante para poder evitar sobreexplotar el ambiente y agotarlo. Porque sí o sí estos animales, por el tamaño que tienen, y haciendo actualismo con los elefantes africanos, por ejemplo, sí o sí eran arquitectos ambientales, o sea, sí o sí Sí, modificaban el ambiente a su paso. Eso sí, total. se da por hecho, por el tamaño y por lo que eran los equivalentes ecológicos. Así que sí o sí estos animales Ay, tenían esa posibilidad. ¿y hay manera de calcular qué tanto se movían? Yo creo que sí, yo creo que sí se puede, sí se puede. Basta con aventurar más esto, o sea, pensemos que este es uno de los primeros estudios de densidades poblacionales en hadrosauroideos, entonces esto tal vez hace 10 años atrás no era pensado siquiera. Entonces, yo creo que el cielo es el límite mientras siempre mantengamos los pies en tierra, eso sí, pero enfocándonos bien en el trabajo. Yo creo que sí es posible estimar, por ejemplo, rangos de movilidad, de migraciones, todo eso. Por ejemplo, en el estudio de 2021 de Francisco, él habla sobre, por ejemplo, hace la simulación en base a un ambiente específico de kilómetros cuadrados para evaluarlo. Entonces, si bien es cierto, eso es una buena manera, un buen método para poder mantener, entre comillas, en bajo control nuestras distintas variables. No es descabellado tal vez tratar de jugar con esto y decir, ya calculamos lo controlado, ahora veamos hasta dónde podemos llegar con lo inesperado, entre comillas. Guau, qué interesante, o sea, que todavía pueden rascarle más a esto. Sí, sí, y como bien dice la última diapositiva, lo que queremos justamente con Francisco es, ahora que hicimos esto en México, trasladarlo al cono sur de Sudamérica, entre Chile y Argentina, por ejemplo, y trabajar con esos datos para ver si las poblaciones tenían las mismas dinámicas, o tal vez incluso hay una diferencia sustancial entre la Eurasia y Gondwana. Entonces, y luego también a futuro, una vez que nos cansemos de los videos, tal vez tratar con otros grupos. Entonces, no, es Carnívoros, ajá, claro, sí. claro. Y de hecho, una de las cosas que a futuro también lo he conversado con Paco, que le decimos a Francisco, es ingresar a estos modelos también dinámicas de depredador-presa. Sí, Así sí, sí, que porque no, o sea, se van moviendo también escapando de los otros, ¿no? claro, claro. Entonces, es una de las cosas que queremos agregar que no lo hicimos en este estudio para no extendernos tanto, pero Claro. es algo que a futuro nos gustaría trabajar y definitivamente estamos Guau. poniéndole empeño en ello. No, pues felicidades, la verdad es que les quedó muy bonito su trabajo, qué padre que lo migren a otros grupos, lo cual quiere decir que la metodología de Paco va sirviendo, ¿no? Va dando resultados y Claro, eso claro. está muy bien porque, pues aunque son diferentes grupos, mamuts, dinosaurios, estamos viendo que sí está funcionando o estamos sacando algo de información
con ese estudio. La verdad está padrísimo. Y también te quería decir de las medidas exactas, me dio mucha risa, porque sí hay unos intensos, que es así de, la medida tiene que ser tal, ¿no? Y así de, oye, eran organismos, hay un promedio, ¿no? Y existe la Claro, varianza. Qué bueno que tomaron eso en consideración y que lo hablas aquí, porque, híjole, hay muchos intensos en las redes en general que están con esta onda de las medidas exactas de los y más los dinosaurios. Creo que es un mal muy metido en los dino-lovers de que, pero ¿cuánto medía exactamente? Híjole, no sé. Qué bueno que lo tomaron así. sí, sí, justamente es una de las, yo me topo mucho con ese tema cuando hablo de lo que me dedico, del tema de la estimación alométrica, porque asumen que son lo mismo, y no, no es lo mismo, porque claramente hay algo que es un método científico que es prueba y error, ¿cierto? Tiene un respaldo Sí. matemático estadísticamente importante, significativo, esa palabra que estaba buscando, mientras que lo otro es solamente tratar de qué es más grande que el otro y por cuántos centímetros o metros te gana mi dinosaurio favorito contra el tuyo. De hecho, hay un paper que a esto muy bueno sobre alometría que se llama Mi terópodo es más grande que el tuyo. Así parte el título del paper. Es muy bueno y Quiero justamente leerlo. es sobre justamente estimación alométricas en dinosaurios terópodos. Entonces, mi terópodo es más grande que el tuyo. Dos puntos, no me recuerdo el resto del título, pero esa parte del título es muy buena y resume todo esto lo que estamos hablando justamente. Wow. ¿Quién lo escribe? Uf, no recuerdo ahorita, no recuerdo, Lo voy a escribir pero nomás sí, para leerlo. en inglés Quiero o sí, leerlo. My Terrobot is bigger than yours. Es muy bueno, muy bueno. Así que, de hecho, yo suelo con la Sochpad dar unos cursos de alometría. Ahora, de hecho, ahora estamos cerrando lo que son los cursos intensivos de este mes y siempre lo pongo en la bibliografía porque es muy bueno para hablar, para tanto hablar la parte técnica científica como la parte, entre comillas, más social de, oye, esta pelea de que no, es que yo soy fanático de Spinosaurio y es más grande que el tuyo, no, eso no es científico. Sí, 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 no, pues qué bueno que hicieron esa aclaración. Y la otra que también te iba a decir que estaría buenísimo dar una plática de la primera parte que nos contabas de cuánto tiempo lleva realmente una investigación sobre una Claro, especie, ¿no? Ponle tú dinosaurios, pero pues amonites, briozoarios, justo para dar esa transparencia a la gente que a lo mejor pues no sabe, que tú dices, ah, bueno, se encuentran un fósil, lo describen en un ratito, ¿no? Que puede claro. llevar años una investigación para que tú finalmente leas un paper de la descripción de algo nuevo en la paleontología. No, y no solamente eso, o sea, imagínate, pueden ser años de trabajo y luego el tema de publicación, o sea, yo en los años que llevo trabajando con distintos papers, revisando revisiones bibliográficas, me he topado con papers que en la parte donde dice cuándo fue recibido, ha pasado un año y medio desde que fue recibido hasta que fue aceptado. Entonces también Sí, es un tema que también deberíamos poner ojo y atención como comunidad dedicada a la ciencia, porque a veces cuando algo se demora un año, deja de estar a la vanguardia y tal vez queda incluso obsoleto por otras publicaciones que salieron entre medio. Entonces, también es sí. un tema que nosotros también tenemos que ver cómo solucionamos, porque no puede ser que una publicación se demore casi 2 años en salir, por ejemplo, desde que se mandó Sí, a la no, revista. le quitas la novedad a lo que iba a ser trascendental en ese momento, igual y ya no lo es cuando lo sacas, ¿no? O Y el puede quedar papel de las totalmente revistas, invalidado. sí, Puede quedar totalmente invalidado. Y también lo hablo también por un tema de transparencia, como tú dices, con el público, porque a mí me pasó también cuando pequeño que decía, no, apareció la noticia, un no sé qué cosa en Argentina, por ejemplo, acá al lado, ¿cierto? Y uno decía, ah, entonces lo descubrieron por ejemplo, fue en 2012, lo descubrieron en 2012, y no, pues fue descubierto tal vez en 2002 o claro. 1997 tal vez, y todo lo que tomó el tiempo de trabajo y todo, o sea, Sí, que no te imaginas, o sea, desde limpiar el fósil, muchos claro, fósiles están incluidos en una masa de roca que te puede llevar años sacarlo, ¿no? Bueno, ahora ya hay tecnologías maravillosas que incluso ya metes el rocón y no tienes claro, que los limpiar ácidos y el todo eso. fósil, pero yo me acuerdo que tenía compañeros de licenciatura que estaban ahí limpiando el fósil y yo así de, ¿y cuándo te vas a titular? Si te falta como un año de limpieza, o sea, ¿no? No,
También, incluso antes de la limpieza, el tiempo de extracción del fósil a veces pueden ser meses de campaña, incluso Claro, porque no a sale veces algunas, completo. y por el clima, porque a veces las campañas tienen, por ejemplo, 2, 3 semanas, un mes, luego el clima empeoró y tienen que volver el próximo año. Totalmente. O Sí, sea, sí, sí, no, es es todo un temón que terrible. estaría muy bueno hacer una práctica sobre eso para transparentarle, ¿cierto?, al público, Claro. para que sepan que, si bien la paleontología es una ciencia hermosa, yo amo la ciencia y amo la paleontología con mi alma, em, es algo que no es tan color de rosa ni cuento de hadas que la gente tal vez crea. Entonces, y no para tratar de decirles, no, De esto es desanimar, complicado y pero desanimarlos, sí sino que ser al realista. eso, ser realistas decirles, mira, si le quieres dedicarte a esto que amas, ten en cuenta que va a pasar esto. Claro, Así sí, sí, que, sí. No, para pues lo que, hacemos, así te invitamos, está pendiente, ya me la anoté así de que, sí, no, este, yo feliz. paleontología real, o algo así le ponemos. Bueno, mira, te voy leyendo por acá los comentarios que hay en Facebook. Brian Patiño dice, hola Brian, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Sergio Martínez dice, saludos Adriana, saludos Sergio, gracias por conectarte. Martín Talone dice, grande pato, y pone ahí Grande chelitas, Martín, grande Martín. Por acá, Guillermo Valderas Vega dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Saludos, Guillermo. Excelente charla, te felicita. Muchas gracias. Por acá, Jesús Ángel Bejara Pasa dice, hola, saludos desde Perú. Saludos, dice tierra de los Ah, tesoros paleontológicos. sí, Eh, Jesús, sí lo Dice, conozco, lo conozco. excelente ponencia. Felicitaciones al ponente. Tengo una pregunta. ¿Los dinosaurios pico de pato de México cruzaron a Sudamérica? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Justamente hablando del tema de las migraciones, si bien es cierto, las mismas especies de México no han sido encontradas en Sudamérica, sí es posible que hubiera un intercambio porque tenemos evidencia de intercambio faunístico en el Cretácico, por ejemplo. Entonces no sería para nada descabellado, tal vez no las mismas especies, pero sí tal vez las mismas familias. E incluso, fíjese que ahora hace poco salió la tesis doctoral de Jonathan Alarcón, que fue el paleontólogo que estudió y publicó a Goncoken, que justamente la teoría que tenían originalmente en el paper de que estos dinosaurios emigraron por Europa, ¿cierto? Parece que tal vez no tiene tanta validez y sí fue una migración desde Norteamérica. Entonces, de que es viable, es totalmente viable. Ahora, el tema es encontrarlo. Y quería, gracias por esta pregunta, porque es un tema que también me gustaría hablar de la paleontología real, y es que lamentablemente tenemos que aceptar que no todos los animales que existieron se fosilizaron. Por lo tanto, existe la posibilidad de que nunca conozcamos un linaje completo o tal vez familias completas. Y peor aún, yo he estado pensando esto y se lo digo a mis estudiantes, le doy la vuelta al asunto y le digo, peor aún, pueden algunos que sí se fosilizaron, pero los únicos que se fosilizaron aparecieron hace 500 años cuando no lo estábamos estudiando, o van a aparecer en 1000 años cuando ya no estemos. Entonces, Sí, es, dilema. es, es tragicómico, pero es una realidad con la que hay que vivir, lamentablemente. Sí, sí, sí. ¿Qué más quisiéramos tener muchas manos para trabajar en campo y descubrir muchísimas cosas, pero no, o sea, no se da. Y una realidad latinoamericana es que no tenemos ni dinero para muchas veces hacer exploración. Entonces, pues ya les tocará o a los paleontólogos que recién se están formando o a los niños que les gusta la paleontología, que hubo Claro. una ocasión que teníamos un concurso de niños, una cosa así, y me llamó Ujú. mucho la atención que un niño, así casi llorando, nos dice, pero por favor, no se acaben los fósiles porque yo también quiero estudiar paleontología. Y ¡Qué yo le dije, ternura! no, si supieras todo lo que nos falta, ternura, sí, ternurita, porque de verdad pensaba que ya habíamos descubierto todo. Así estaba muy entre enojado, indignado y como que pidiéndonos que pues le bajáramos tantito porque él Claro, que también quería frenaron hacer un poco. descubrimientos. Que bajaron un cambio, como decimos por acá. Sí, sí, Pero si supiera que nos falta muchísimo y que Latinoamérica, la verdad, no tenemos todos los recursos que quisiéramos para poder claro, hacer expediciones como debiéramos, pero ojalá que ellos hagan los descubrimientos. Pero sí tienes razón, también está el sesgo de qué tanto podemos descubrir nosotros.
efectivamente. Sí, eso es un temón, como decimos, es un tema bastante grande que, como tú bien dices, da para una charla entera sobre realismo paleontológico. Sí, sí, totalmente. Por acá también te pregunta Jesús Ángel, dice, ¿los dinosaurios pico de pato al cruzar un río también se ahogaban como los ñúes actuales? Mira, eso es una excelente pregunta del cual tenemos un poco de evidencia. Por ejemplo, tengo dos casos en específico. No necesariamente un animal, por más que tenga una buena o mala capacidad de nado, tenga que ahogarse siempre en un río. Los ñu hoy en día sí les pasa, pero no es que a todos les pase, ¿vale? Por ejemplo, animales que sí se ahogaron en cuerpos de agua o en cursos de agua, por ejemplo, tenemos esta esta manada de centrosaurinos, ¿cierto? En Norteamérica, que se han encontrado un montón en un bone bed, en una cama de huesos, ¿cierto? Y que resulta que se estima de que estaban cruzando un río y muchos se ahogaron y se depositaron por lo mismo. O también el mismo Borealopelta, Mark Michelli, este anquilosaurio, nodosaurio, en verdad, hermoso, que sabemos hasta incluso los colores que tenía y tan preservado que parece que estuviera durmiendo prácticamente. Ese animal se estima que estuvo flotando en el agua. Entonces, antes de que se depositara y se fosilizara, ¿cierto? Y bueno, aparte de eso, que sí tenemos evidencia de dinosaurios ahogados, tenemos también evidencia, esto voy a hacer un pequeño spoiler muy chiquitito porque si no me van a regañar, retar como decimos acá en Chile, pero existen evidencia de que algunos hadrosauroideos, ciertos picos de patos de la zona sur de Sudamérica, el cono sur, ¿cierto? Pudieron haber tenido una buena capacidad de nado o al menos convivir, llevarse bien con los cuerpos de agua. Solo lo voy a dejar ahí porque no puedo adelantar nada más, porque si no me regañan. Muy bien, tendrás que venir entonces otra vez a platicarnos. Se queda pendiente. Muy bien, entonces por acá Alejandro J.R. Brito dice, con los datos que presentas, puedes inferir que tenían dos estrategias de forrajeo distintas y que destinaban diferentes tiempos, horas del día para alimentarse. Gracias. Mira, es una posibilidad, no la descartaría para nada. Si bien es cierto, el análisis es un poco más general en ese aspecto, en el tema de que habla del consumo como consumo general, ¿cierto? Como una sola estrategia, en verdad, pero no es para nada improbable o poco plausible que se pudiera dar ese escenario con unos análisis más detallados. Pero el de ahora no nos está reflejando tanto si existen más de una o dos o tres estrategias de forrajeo, sino que habla más bien del porcentaje de consumo diario del animal y que, insisto, es algo que lamentablemente nunca vamos a tener a ciencia cierta porque como tenemos solamente los huesos de estos animales y a veces los tejidos blandos, pero no los vamos a poder nunca observar directamente en el ambiente para decir, entonces sí está consumiendo tantas veces al día, tantas, o en cierto horario, son cosas que yo creo que no son imposibles de estimar, yo creo que porque hace 10 años esto tal vez era imposible de estimar, pero sí, en estos momentos yo lo veo complejo, muy complejo de lograr estimar. Pero insisto, no cierro la puerta porque de plano hay otras personas que dicen, no, es imposible porque nunca lo vamos a ver. No digo que sea imposible, pero en estos momentos es súper complejo de ver. Aquí en México están haciendo estudios de geoquímica en dientes de mamut para Ujú. ver específicamente de qué se alimentaba. Entonces, mira, en una de esas, De hecho, Dimila Mote, que es una paleomastozóloga, cierto, brasileña, experta en proboscidios, hablaba justamente sobre estudios del tipo de extracción de sarro de los dientes, de los molares de los gonfoterios, para poder analizarlos al microscopio y ver qué se alimentaban. Incluso recuerdo en un resumen de congreso en el cual coincidí con ella, donde la conocí justamente, que Martín Talone, que está ahí en el público, se acordará, fue en 2016 en Buenos Aires. Ella presentaba toda la reconstrucción de la dieta de estos animales, ¿cierto? Notomastodontoma platensis, para ser específico, e incluso el medio ambiente. Lograron incluso determinar que había un curso de agua que aparentemente era un río cerca por la cantidad de diatomeas que se habían encontrado en la oh, muestra del sarro pulverizado que analizaron bajo el en microscopio, los dientes, en los dientes. Es era algo, pasta dental. Ya ves que también tiene diatomita. claro, así que no, insisto, es un temazo. O sea, en verdad, si uno pone a investigar todo Wow. esto, son temazos realmente. Sí, sí, sí. Por acá, Eika Dinotime dice, excelente presentación. Pregunta.
¿Este tipo de estudios puede ser aplicable a dinosaurios pequeños o con otros tipos de alimentación como los carnívoros? Sí, definitivamente sí. Tal vez este modelo en específico, como está ahora, no, porque toma consideraciones más que nada para herbívoros de gran tamaño, pero al igual que pasó con, que pasamos desde los Mamutus columbi, ¿cierto? Hacia los hadrosaurios, es tema de ir afinando el modelo y cambiar las variables y adaptarlas al tipo de organismo al cual vamos a estudiar. Así que sí, definitivamente sí. Perfecto. Daneida Arevalo dice, ¿el iguanodón es un pico de pato? Buena pregunta. No, legalmente, legalmente en su cédula no puede ser pico de pato porque es anterior a los sauroideos. Está cierto, de hecho es como el tatarabuelo, entre comillas. Está en la línea evolutiva, pero yo al menos no lo consideraría un pico de pato como tal. Pero tatarabuelo de ellos, probablemente sí. Por acá, Brian Patiño dice, ¿cuál es el dinosaurio más grande que se ha encontrado en Chile? En Chile, el más grande hasta ahora es Atacamatitan chilensis y es relativamente pequeño si lo comparamos con gigantes de otras zonas. Por ejemplo, Atacamatitan tendría unos 8 metros de largo, tal vez máximo 10, pero es chico. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con gigantescos como Futaloncosaurus, Puertasaurus, Dregnotus, Patagotitan, Argentinosaurus, que medían cerca de los 30 metros, tal vez un poco más, y cerca de sobre las 50 toneladas, o sea, es Y nada de esos comparado. estaría súper interesante hacer un estudio así. O sea, yo todavía no puedo imaginar cómo el ecosistema aguantaba esa cantidad, esos tamaños tan enormes de dinosaurios y lo que comían. O sea, ¿cuánto comía un patagotitán? O sea, Claro, y lo más sorprendente es que uno podría decir, no, tal vez justamente tomándose de este paper que publicamos, decir, no, tal vez eran manadas o incluso individuos solitarios. Pero pero nosotros aún tenemos así, pruebas de ignitas que nos demuestran comportamiento gregario en saurópodos, claro. incluso gregarismo con distintos niveles ontogenéticos, o sea, distintos juveniles, crías, subadultos, adultos, adultos maduros. Entonces, o sea, de alguna forma el ambiente Cierto. va a poder sostenerlo, porque, Y las plantas, o sea, cómo se regeneraban tan rápido después de ser ramoneadas con esa intensidad por un grupo tan grande de herbívoros, ¿no? claro, y bueno, también lo de la partición de nicho, también tenemos evidencia de eso gracias a los distintos tipos de dientes. O sea, entre los cuellos largos existe una cantidad de formas de diente distintas. ¿Qué dientes en forma de cincel? ¿Qué en forma de lápiz? ¿Qué en forma de corazón? Cada uno específico para un cierto tipo de hoja o estructura de la planta. Sí, 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 es cierto. Pero sí también estaría interesante aplicarlo. Por acá dice Martín Talone, dice Pato, ¿hay registros de ignitas en la región que puedan aportar más luz con respecto a los hábitos gregarios de este taxa en particular? Uf, Abrazo, hermano. de los sauroideos, gracias Martín, de los sauroideos mexicanos, ahí sí yo me declaro ignorante si hay registro de ignitas. Sí hay ignitas y creo que sí algunas están relacionadas con hadrosaurios, pero, ay, pues no sé, están en Sonora, están en el norte, en Coahuila creo que hay otras, pero no sé si los puedan identificar es casi imposible identificar qué especie las hizo, ¿no? O sea, no sabemos si Claro, fue, por ejemplo, en el norte tenemos muchos, como vieron, estaba el Belafront, estaba el Tlatolophus, como que hay varios, entonces no puedes adjudicar esas huellas como a claro, uno en exacto. específico. Ajá. En Es Sonora no complicadísimo. sé. Sí, 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 Es sí. es prácticamente imposible hacer match entre un ignotaxón y un taxón Claro. esquelético. O al Eh, menos que están las huellitas y ahí muerto esté el dino, ¿no? Dices, ya, y la otra la vez hice. leía un análisis que hablaba de que incluso así existen dudas aún. Ah, sí. Sí, sí, Bueno. porque a menos que uno, no sé, yo tal vez para maximizar la posibilidad de que sea sí o sí el productor, sería como encontrar el esqueleto, pero con la patita metida en la última huella, por ejemplo. Porque uno de Toda la los, evidencia. claro, porque uno de los temas que decían, ¿y qué pasa si estas huellas, por ejemplo, imagínate que el fósil está ahí y debajo de él hay una huella, que es de la misma huella que ya estaba en el camino? ¿Qué pasa si el animal murió sobre una pista que ya existía? Entonces, Ya, eh, ni así. ni Sí. así.
Bueno, por aquí también Martín Talone dice, en cuestiones anatómicas o fisiológicas ya hemos participado en varios debates y es más fácil visualizar estas limitaciones debido a la distancia filogenética que guardan con los grandes animales actuales. Pero, ¿qué limitaciones en- encuentras a la hora de implementar el actualismo en estudios de índole etológico? Uf, a ver, ahí podemos dividir esto en dos, por decir, escuelas o formas de verlo. Estaría la forma de que asumamos de que todos los dinosaurios actuaban como animales, por ende, no sería raro ver a las crías juguetear, tropezarse con sus propias patas mientras están aprendiendo a caminar, etcétera. Pero también está el otro lado, como bien dice Martín, que es que literalmente fuera de las ignitas no tenemos al animal vivo, por lo tanto pueden haber ciertos comportamientos que definitivamente nunca los vamos a ver o que tal vez lo estemos estimando mal. Por ejemplo, con respecto a las ignitas que muestran comportamiento, acá en Chile hay un sector muy famoso de ignitas llamado Termas del Flaco, que tiene huellas de los tres grupos de dinosaurios principales, tiene saurópodos, terópodos y ornitópodos, incluso creo que hay unelnágidos también, en ese momento se llamaban raptores, ahora sabemos que son unelnágidos, y hay una huella en específico que es de un ornitópodo que es Camptosaurignus, si no me equivoco, que se estima que era muy similar a Iguanodon, probablemente porque son del Jurásico tardío, que son unas huellas que forman un arco. Y este arco, la primera mitad del arco, está formado por huellas de este ornitópodo en andar cuadrúpedo. Luego algo pasa en la parte superior del arco, en la corona del arco, ¿cierto? Que el animal se levanta, se incorpora en dos patas y luego el resto del arco se completa con huellas mucho más distanciadas y solamente las patas traseras. Entonces ahí estamos viendo que probablemente así, lucubrando, especulando, el animal iba hacia un lugar, algo vio que no le gustó, escuchó o sintió, se dio media vuelta y salió corriendo. Eso es lo más cercano a una evidencia de comportamiento que tenemos, al menos por este lado del mundo, pero aún así, como bien decíamos con respecto a los registros de ignitas, tiene sus dudas, pero igual, respondiendo justamente a Martín, hay limitantes que van a ser imposibles de franquear, al menos por ahora, porque a mí no me gusta ocupar la palabra imposible porque hace 50 años había muchas cosas imposibles que ahora son cosas normales, así que Totalmente, sí, así que no lo descartemos. Y por aquí Roberto Guzmán Galán nos puso la cita de mi terópodo es más grande que el tuyo. Mira, ya la tenemos por aquí. buenísima, Muchas gracias Rubén. gracias, Roberto. Y Martín Talone dice, jajaja, a ver quién lo tiene más grande, el dinosaurio. Sí, seguro le escribieron nombres este paper, estoy Sí, casi segura. Sí, sí, o sí, sea, no sí, lo podía ser seguro. más. Sí, Eh, definitivamente. Martín Talone dice recuerdos de Vietnam de Ah, Gualicho, sí, Gualicho. Gualicho. Sí que Por aquí, es un dinosaurio argentino. ok, ok. Y por aquí Julián Bayona Becerra dice un saludo desde Colombia y felicidades de nuevo por esta investigación. Saludos hasta Colombia. Gracias, Elmer Julián. Sí, Osap dice saludos desde Perú, Patricio. Excelente charla. gracias. Saludos hasta Perú. Dice Eika Hola, comunidad Dinosaurio. latinoamericana. Y a todos. Porque Martín es de Argentina. Martín Se Talones. está, se está desvelando, ¿no? Porque ya es más tarde por allá. Y Pues creo que tienen estamos ahorita el en. mismo horario, Ahora seguro. serían, creo que son las 10:15, 22:15, si no me equivoco, en Argentina, porque estamos en horario invierno nosotros, y eso es una hora antes. Entonces, cuando estamos en verano, estamos a la misma hora de Argentina, pero creo que ahorita Ah, son ya las 10:15 en Argentina. perfecto. Por acá, la Bocania, 10.000 años en el futuro. Hola, ya llegué. Eh, Martín Talone dice, justo Patagotitán no se descubrió un ejemplar único, sino toda una población con varios estadios ontológicos representados y también otros taxa de ese ecosistema. Fíjate, Wow, ahí tenemos. imagínate. Claro, claro. Y eso también abre el debate de si Patagotita o Argentinosaurio es más grande y bla, bla, al final, como dice Carballido, que es el autor, dice, todos eran grandes y tratar de ver cuál era más grande que otro por tantos gramos, metros, en verdad es un despropósito, Sí, pero son totalmente. Hay cosas gigantescos más todos. interesantes de cómo se sostenía ese ecosistema, cuántos Claro, había, cómo iban o venían, estaban ahí como todos juntos, migraban. Eso es súper más interesante que si le faltan claro, cinco exacto. centímetros a este o al otro.
miniedades. Por acá, eh, dice Daneida, pero el Parasaurolophus sí es un pico de pato, ¿verdad? Sí, para Saurolophus sí, sí es un pico de pato. Bueno, y Martín Talone dice, excelente charla, hermano, abrazo grande. Abrazo, Martín. Gracias. Hace Abrazo tiempo que hasta no nos vemos. Argentina. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos traído esta presentación, Patricio. La verdad es que nos diste luz de muchas cosas que algunos no entendemos por la parte de las matemáticas, nos empezamos a bloquear, pero estuvo muy padre la ponencia que mandaste, bueno, que nos diste. ¿Y cómo la explicaste? Se ve que ya llevas tus tablas de divulgación pública de la ciencia. Sí, no, a la divulgación me dedico de 2013, justamente más o menos el tiempo en que Se se hicimos el ve. primer evento de Paleoarte, así que sí, sí, sí. Ahora lo que tengo es el respaldo académico que dice que sí, sí tengo habilidades divulgativas, pero claro, llevo como 10 años en esto, así que sí, Wow, gracias. se ve increíble y todos lo entendimos súper bien. Muchísimas gracias por acercarnos a la paleontología y esta parte de la paleontología que tiene que ver con dinámica de poblaciones. Me parece fascinante. Qué padre que lo puedan traer a dinosaurios y espero que el modelo lo sigan trabajando con otros grupos y les dé resultados igual de interesantes. Que es la primera vez que tenemos por acá, pero que no sea la última. Cuando tengas así algún paper, venos a platicar. O sea, a los exploradores les Estamos encanta. Estamos trabajando a full. De hecho, ahora hace poco, la semana pasada, el viernes, presenté un extracto de un artículo de etnopaleontología que estamos trabajando justamente, que ya trabajamos realmente con Paco, con Ulises Carrillo, y que asumo que ya ahorita, este lunes te toca haber enviado ya a la revista para su revisión. Así que y estamos también ahora, de hecho ahora, me tengo que después de esto poner las pilas, como decimos en Chile, para trabajar en un nuevo paper también con alometrías que estamos trabajando y por ahí con ignitas, por ahí. Algo puedo adelantar, no mucho, pero que estamos trabajando con Paco también y un equipo multidisciplinario. Wow, pues vénganse acá. Siempre nos gusta hablar de paleontología. A los exploradores, ya ves cuántas preguntas te hicieron, también les encanta. Y luego, si son de dinosaurios, les gusta muchísimo más. Así que No, tienes aquí yo feliz de venir cuando abierto ustedes el quieran, me espacio cuando invitan. quieras. Cuando ustedes Bueno, quieran, me invitan pues y yo me hago el tiempo, sí o sí. muchísimas gracias y un abrazo hasta Chile. Geoexploradores, muchas gracias por haberse conectado desde cualquier punto de Latinoamérica que nos vieron y de toda la República Mexicana. Ya saben que si no llegaron a tiempo acá al en vivo, lo colgamos en nuestro canal de YouTube para que lo vean en el hasta donde se quedaron y de ahí en adelante lo puedan seguir revisando las veces que quieran. Así que muchas gracias por haberse conectado y les mandamos un abrazo. Gracias, Patricio. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo jueves para hablar de amonites como relojes geológicos. Gracias.